Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en las horas de talleres de regularización dominial que brinda la Fundación Vivienda Digna. Como les comenté la vez pasada y están en los anuncios, hoy vamos a hablar de herencia y de sucesión. Pero antes de eso, como hago siempre en los talleres, les pregunto por qué se sienten dueños de la propiedad. Y en la mayoría de los talleres las respuestas que vamos recibiendo, que voy escuchando, es que se sienten dueños porque lo pagaron, porque se lo cedió a alguien y tienen un papel, o porque era de sus padres y de sus abuelos. Y ahí está el punto. Si eran de nuestros padres, nuestros abuelos, estamos incluyendo el tema de herencia. En general, la mayoría de las personas que se comunican con nosotros tienen la propiedad antes de llegar a hacer la escritura. Por lo tanto, yo voy a hacer dentro de este taller la explicación de cómo hacer la herencia o la sucesión para las personas que tienen la escritura, pero también esto va a servir para las personas que ya tienen la vivienda, que no hicieron sus padres sus escrituras, pero que de alguna manera van a poder tramitar la escritura, aunque no tengan la sucesión. Empezamos. ¿Qué es la herencia? La herencia es los bienes, los derechos y las obligaciones que puede transmitir una persona a otra después de fallecida. Ahora, ¿le puede transmitir a cualquiera? No, porque el heredero es forzoso, es decir, directo, con todos los derechos, cuando son los hijos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no tiene hijos? Discúlpenme, voy a hacer una interrupción porque las chicas me pidieron algo y me acabo de dar cuenta que no lo dije. Así que arranco de vuelta después, pero ahora les quiero decir, ¿ven que acá atrás hay un número de teléfono? Bueno, hay muchas personas que van a escuchar el taller y que después van a querer hacer alguna consulta personal. Si ustedes mandan un WhatsApp o se comunican con ese teléfono que está ahí atrás, las chicas les van a escuchar su explicación, le van a hacer algunas preguntas y después le van a dar el WhatsApp o el mail para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Valga la explicación, discúlpenme, la mayoría de estos talleres y las consultas personales son para la comunidad que son Sume Materiales, por eso primero se tienen que comunicar con Sume Materiales, con las chicas, y después van a ser derivados para conmigo. El taller es público para todos, pero si quieren hacer alguna consulta personal, lo pueden hacer. Y vuelvo a empezar. ¿Qué es la herencia? La herencia son los bienes, los derechos y las obligaciones de una persona que fallece y que se lo va a transmitir a los herederos. ¿Qué significa esto? Que hay algunos herederos que son forzosos, es decir, son directos, por ejemplo, de un padre a un hijo. Y hay otros que no lo son así. Entonces la ley fija ciertas pautas. Por ejemplo, si papá y mamá tuvieron hijos, los herederos son los hijos. Si algún hijo falleció, pero tienen nietos, entonces lo va a heredar el nieto. Si, por ejemplo, no tuvieron hijos, lo puede heredar la mujer. Y así sucesivamente va dando pautas. Uno puede ser sobrino y de acuerdo a que no tenga hijo, no tenga esposa, puede llegar a heredarlo un sobrino. Es decir, que hay distintas normas. Uno tiene que, ante la situación de que alguien fallece, averiguar si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene nietos, si tiene bisnietos, si tiene esposa. Y si no tiene nada, quizás si tiene padres todavía, y uno puede determinar quiénes van a tener derecho a esa herencia. Y acá hago un detalle. Cuando uno hereda un bien, hereda no solamente el bien, los derechos y las obligaciones que tiene con respecto a la herencia que recibe. ¿Y qué quiere decir esto? Imaginemos que una persona
era un jugador compulsivo. Vivía jugando, perdía mucha plata y tenía muchas deudas. La persona esta fallece. Como nosotros heredamos los derechos y las obligaciones, entonces quiere decir que todas las deudas que esta persona tiene y que le pueden reclamar, también las heredamos. Entonces, yo tomo la herencia, que es la casa, pero también me van a venir a reclamar de que pagué todas las deudas que tenía. ¿Sí? Imaginemos que una persona salió de garante de una persona que quería alquilar, esta persona no pagó y entonces le hacen un juicio y a esa persona lo embargan, le reclaman la deuda. Otra vez, si fallece y nosotros heredamos la vivienda, el auto, lo que sea, también nos van a reclamar la deuda que tiene esa persona. Dicho esto, también cabe aclarar en el momento de la herencia que hay un porcentaje que dicta la ley que el señor dueño de esos bienes puede dejarle a la persona o a la institución que él quiera. ¿Cómo le llaman a eso? Testamento. También la ley determina qué porcentaje de sus bienes él puede dejar en testamento a una persona que no necesariamente va a ser un heredero. Por ejemplo, lo puede dejar a una institución, como por ejemplo podríamos decir Cáritas. Y eso se hace por medio de un testamento. Eso tiene que estar escrito y firmado ante un escribano. Ahora, ¿cómo se hacen los trámites para poder recibir la herencia o el testamento? Siempre es un trámite ante un escribano. Es decir, es el escribano al que nosotros tenemos que ir y decirle: Señor, falleció mi papá o falleció mi mamá y yo quiero hacer la sucesión. Ahora, antes de hablar de la sucesión, quiero hacer otra explicación. Imaginemos que la casa, papá la compró casado. Quiere decir que la casa está a nombre de los dos, aunque quizás en la escritura, si uno la lee, dice Juan Pérez y otra, o casado, y no la nombra a la mujer o a la otra. Igualmente estaba casado, por lo tanto eran de los dos, es un bien conyugal. Si fallece papá, yo puedo hacer la sucesión de papá, pero todavía hay una mitad de la casa que es de mamá. Por lo tanto, va a ser difícil poder venderla, porque no la podemos partir por la mitad. Pero uno la puede hacer la sucesión igual. Y después, en el momento que fallece mamá, uno hace la sucesión por la parte de mamá. Acá voy a leer algunas de las preguntas que fueron mandando. Me dice, por ejemplo, una persona si la esposa hereda. Bueno, estas son preguntas que quizás individuales son más fáciles, porque la pregunta sería, la esposa, si está legalmente casado, si es una persona que compró, que decir que se casó después de haber comprado. ¿Por qué? Porque el tema es así, si compramos estando casados, ya el 50% de la casa es de la señora. Pero además, cuando fallece el marido, hereda una parte de lo que era del marido. Y esa parte que era del marido la va a compartir con los hijos. Pero en cambio, si no estaba casada cuando el marido compró la propiedad, pero ahora sí lo está, a menos que lo hayan incluido en los bienes, solamente lo va a heredar como esposa, pero no como parte de que era la dueña. Es decir, solamente va a recibir un porcentaje igual que de los hijos. Entonces tenemos, si la compramos juntos, la 50% es mío y además heredo un pedacito como mis hijos. Si en cambio mi marido la compró y después nos casamos, yo solamente heredo un pedacito como lo de mis hijos. Otra pregunta. Hay una persona que pregunta, por ejemplo, que él compró la casa
junto con sus padres. Es decir, una parte él y una parte su papá y su mamá. Y acá es lo mismo. Hoy, si quisiera vender, puede vender un pedacito de la casa. Difícil de que alguien lo compre, porque sería compartir en la casa, porque no se puede dividir. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que esperar a que fallezca papá y mamá y hacer la sucesión para ver cuánto de todo eso al final me pertenece, porque si tengo hermanos, los tengo que compartir. Y es el mismo caso que los que planteaba antes. Si lo compré y figuro en la escritura, ese pedazo es mío, pero si la otra mitad es mi papá y mi mamá, tengo que hacer la sucesión y me va a tocar un pedacito más. Eso no quita que en el momento de la sucesión los hermanos puedan decir, bueno, ok, a mí me toca el 10%, al otro le toca el 10%, pero yo no quiero nada porque yo tengo mi casa y se lo dejo todo a este hermano. Todo eso uno lo puede resolver en el momento que se hace la sucesión. Acá también tengo otra pregunta y es una pareja que se ha divorciado, se ha separado, me dice que se separó. Bueno, la pregunta para hacerle es si están separados de hecho o si han hecho el divorcio. Si han hecho el divorcio, generalmente cuando uno hace el divorcio, si tiene bienes, determina en el divorcio quién queda con el bien o cómo queda el bien. Aparentemente, en este caso, en lo que plantea, los dos son dueños, papá y mamá, de la propiedad. Y la consulta que hacen es cómo puede dejarle su parte, es decir, el 50%, a sus hijos con el usufructo. A ver, si le dejo el 50%, está bien, ya solucioné una parte de lo que sería la sucesión futura. El tema es que la vivienda, para poder venderla, se tienen que poner de acuerdo con el otro 50%, o convivir en la misma casa con la persona que tiene el otro 50%. Es complejo. No digo que no se pueda hacer, pero es complejo. Lo ideal, quizás en este momento, sería que los dos se pongan de acuerdo, que los dos decidan que quieren dejarle a sus hijas la vivienda. Entonces sí, lo que hacen es sería una donación, un adelanto de herencia a sus hijas, y lo que puedan hacer en el mismo momento es hacer un usufructo, es decir, para garantizarse que ustedes van a poder seguir viviendo ahí, o la que se quedó con la casa en el caso de la separación. Y tengo otra pregunta más, después sigo avanzando, si van llegando, ver si las llego a leer, y es, falleció papá y mamá, son 5 hermanos, pero de esos 5 hermanos fallecieron 2. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando uno inicia la sucesión es determinar, porque ese es el proceso, el determinar quiénes van a ser los herederos. Van a salir que ese papá y esa mamá tuvieron 5 hijos. Bien, pero pasa que esos 5 hijos fallecieron 2. Si esos 2 que fallecieron tienen hijo o tienen esposa, es lo que explicaba antes, van a heredarlos el esposo o los hijos, que es decir, que ya para los papás serían los nietos. Si esos 2 hermanos no tuvieron hijos y no tienen esposas, entonces la herencia corresponde hacia los hermanos. Vuelvo a repetir, a veces es complejo a través de un video poder tener en claro lo que estoy explicando. Por eso les vuelvo a repetir, tomen nota de este teléfono para que después puedan mandar un mensaje y decir que quieren hacer una consulta en privado, y entonces van a poder resolver más fácil y entender más fácil la explicación. Bueno, sigo explicando. Entonces teníamos dentro de lo que es herencia 3 posibilidades. Los herederos forzosos, los hijos, los padres, las esposas. Los que no son forzosos, que pueden llegar a ser los sobrinos, es decir, pero hay una línea de parentesco, y los que no tienen nada que ver con la línea de parentesco y que pueden heredar por testamento. El testamento hay que hacerlo delante de un escribano.
Y dentro de lo que es la herencia, recordemos que yo heredo los bienes, los derechos y las obligaciones. Por lo tanto, si esa persona tenía deudas, yo voy a heredar el bien, pero también voy a heredar la deuda. Hasta acá lo que es herencia. Después me voy a fijar si hay alguna otra pregunta. Ahora hay una frase que uno escucha y que dice adelanto de herencia. ¿Qué es el adelanto de herencia? Es darle los bienes que tiene un papá y una mamá antes de fallecer. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y cómo se hace el adelanto de herencia? Es una donación. El adelanto de herencia es una donación. Supongamos yo, mamá, papá, decidimos que la vivienda ya quede a nombre de nuestros hijos, entonces lo que voy a un escribano y le digo que quiero hacer adelanto de herencia. Entonces lo que se va a redactar es una donación a mis hijos. Hago la donación y el consejo que normalmente uno hace es decir que se haga con usufructo. Es decir, que mis hijos son los dueños, pero mientras papá y mamá estén vivos, nosotros los podemos usar y además podemos lucrar. Por ejemplo, yo vivo en esta casa, pero tengo otra y esa otra casa se la dono a mis hijas y le pongo el usufructo. Es decir, mis hijas no van a tener que hacer sucesión por esa casa porque ya está a nombre de ellas. Pero como tienen un usufructo, no la pueden vender y no tampoco la pueden comercializar. A menos que se llegue a un acuerdo, pero eso ya está aparte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, que ya les dejé la propiedad a mis hijas y las puse a nombre de mis hijas, yo la puedo alquilar. Yo puedo cobrar el alquiler, yo lo puedo gastar. Recién, cuando yo fallezca, esa casa la van a poder vender ellas, las van a poder alquilar ellas y la van a tener ellas. La única obligación que yo tengo cuando hago un adelanto de herencia y me quedo con el usufructo es que tengo que cuidar la propiedad, porque en realidad yo tengo el permiso de uso, pero la dueña es la otra persona. Bien, a ver, ¿quiénes pueden hacer el adelanto de herencia? Los herederos forzosos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una escritura, porque hay que aceptar la donación que nos hacen cuando hacen adelanto de herencia. Y esa donación no es perfecta, es decir, esa escritura de donación no es perfecta. ¿Por qué? Dirán ustedes, si tengo la escritura de donación, son mis padres, somos los herederos. Porque cuando uno hace una sucesión, el escribano, una de las cosas que tiene que hacer es publicar que se está haciendo la sucesión de una persona. ¿Por qué? Porque seguramente conocerán algún caso, o por lo menos lo deben haber escuchado, que un matrimonio tenía 3 hijos, pero en el momento de la sucesión apareció otro hijo. Un hijo que era fuera del matrimonio, pero que es hijo realmente. Y acordemos que la ley dice que la herencia es para todos los hijos. No dice que es para los hijos dentro del matrimonio. No, es para todos. Hay un caso muy popular que creo que fue de Paraguay, donde aparecieron como 100 y pico de hijos a alguien que tenía mucha plata. Y bueno, fue todo un drama porque hay que verificarlo. Y cómo lo verificás es o el papá lo reconoció y ese chico lleva el apellido, o si no, habrá que hacer algún estudio genético para corroborar de que ese hijo es hijo de ese padre. Entonces, si yo voy a hacer un adelanto de herencia ante un escribano y le digo que quiero hacerle esta escritura de donación, como el escribano no está haciendo una sucesión, sino lo que está haciendo es una escritura de donación, esa donación durante creo que 10 años no es perfecta. Es decir, si aparecería un heredero que
el señor cuando hizo la escritura no lo declaró y él es hijo, él puede ir y decir, esta escritura no está bien, esta escritura de donación no está bien porque es un adelanto de herencia, la reciben los hijos herederos, por supuesto tienen que estar todos, los que declara el padre, y yo no estoy, porque soy de otro matrimonio, pero soy hijo. Entonces la puede objetar. Entonces quiere decir que a pesar de ser una escritura de adelanto de herencia, que es una donación, no es perfecta hasta pasado una cierta cantidad de años. ¿Sí? Puede ser objetada. Bien, dentro de lo que les estaba aclarando está el usufructo. El usufructo se puede hacer con beneficio si uno quiere. En general, muchas familias que nosotros vemos dentro de los talleres, me plantea que no, que sería lo mismo. Por ejemplo, me ha pasado de querer dejarle la hija en la casa a una hija menor. Bueno, en ese caso, la hija menor no está con posibilidades de poder hacer una escritura, porque hay que ser mayor de edad. Entonces, esa escritura que está a nombre de la hija, la tendrían que firmar los padres. Es posible. Firman una escritura a favor de la hija, queda como titular. Cuando la hija llega a la mayoría de edad, ya es dueña de esa casa. Ahora, ¿qué pasa con los padres? Los padres quieren asegurarse esa casa. Si la ponen a nombre de la hija, automáticamente cuando la hija sea mayor de edad, ellos ya no tienen más derecho. Si la hija lo quiere vender, la puede vender. Entonces, en muchos casos, y más cuando es la única vivienda que hay, la aclaración que cabe hacerle a esos papás es que uno a veces no se junta con buenas personas, hay personas interesadas en el mundo y mucho, y que pueden de repente inducirla a esta chica a que haga la venta. Y una vez que haga la venta, plata en mano, desaparece y no hay manera de ver en qué se gastó ni quién se la llevó. Entonces, por eso el usufructo es algo que cuida ese bien. Es decir, por lo menos mientras yo esté viva, sé que esa casa es para mi hija y le va a quedar a ella. Y además yo me garantizo que voy a tener un lugar donde vivir, ¿sí? En el caso de que si uno tuviera más de una propiedad, bueno, es distinto, pero si es la única propiedad, me garantizo que yo voy a tener un techo hasta llegado el momento de mi vejez. Y ahora estamos llegando al tema de sucesión. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es un proceso, es como la escritura. La escritura es un proceso. La sucesión es otro proceso, que hay que hacerlo adelante de un escribano y que tiene costo. En general el costo tiene que ver con la cantidad de bienes que se hereda. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a hacer una sucesión adelante de un escribano? Es llevarle la documentación que tenemos, donde está papá, mamá, los documentos de ellos, es decir, obviamente fallecieron, estamos hablando que puede ser uno, el otro o los dos, hasta puede haber pasado ya otra generación. Es decir, puedo yo, nieta, ir con la escritura de mi abuelo y llevar los papeles de que mi abuelo tuvo tantos hijos, puede ser la libreta de matrimonio, puede ser las actas de nacimiento, y que ese papá, a su vez, tuvo hijos, por ejemplo yo, y llevo toda la cadena desde el que tiene la escritura hasta ahora, o si no es porque tengo la escritura de mi abuelo, sino la de mi papá, solamente mi papá, y también puede suceder que ni papá, ni mamá, ni el abuelo tengan bienes, igualmente quiero hacer la sucesión. La cosa es, tengo que ir a un escribano y voy a hacer la sucesión, puedo, mejor dicho, ir a un abogado para la sucesión. En el caso de la sucesión es un abogado, discúlpenme. Vamos al abogado y le llevo todos los papeles. ¿Qué hace el abogado? Verifica los papeles y tiene que sacar los edictos para ver si aparecen más sucesores. Porque si aparecen más sucesores, los tiene que incluir.
Hace la publicación, no aparece nadie, y entonces lo primero que va a salir en este juicio, por eso les aclaro que era un abogado, lo dije mal, no es un escribano, es determinar quiénes son los herederos. ¿Sí? Una vez que salen quiénes son los herederos, ya podríamos inscribir eso para que se sepa y podemos, si queremos, no hacer la escritura a nombre de estos herederos. A ver si me explico, vamos de vuelta. Fallece los abuelos. Llevamos los papeles de la escritura de los abuelos, los certificados de defunción de los abuelos y los papeles de libreta de matrimonio donde muestra que tiene, por ejemplo, 3 hijos. Estos 3 hijos, a su vez, tienen hijos, uno falleció, los otros 2 están vivos. Entonces llegamos al abogado y decimos, queremos hacer la sucesión. El abogado toma todo eso y dice, después de analizar, de sacar los edictos, dice, el abuelo tuvo 3 hijos, 2 están vivos, estos son los 2 herederos. Y de este que falleció, tiene 2 hijos, por lo tanto hay 2 hijos herederos y 2 nietos herederos. En ese momento que se saca y se inscribe quiénes son, hay una, como dicen la palabra, espere, si ya la voy a buscar, declaratoria de herederos, no me salía la palabra. Una vez que sacaron y se inscribe la declaratoria de herederos y tenemos quiénes son los herederos, podemos o no hacer la escritura a nombre de estos herederos. Y acá, ¿por qué podemos o no podemos? Y tiene que ver con la intención de lo que vamos a hacer con esa vivienda. Imaginemos que la vivienda esa, si lo heredaron 2 hijos y 2 nietos, vivir ahí no vamos a vivir. Podríamos ponernos de acuerdo y decir, señores, lo que podemos hacer es no venderla, no es el momento, no es conveniente, no la necesitamos, podemos alquilarla. Bueno, podrían alquilarla porque son los herederos y tienen derecho, la alquilan y se reparten entre los herederos 1/4 para cada uno, en el caso este que planteaba, 2 hijos y 2 nietos. Pero suponiendo que eso no les sirva y digan, no, yo necesito la plata porque yo no tengo vivienda, estoy alquilando, quiero comprar, van a necesitar la plata. Entonces, en ese caso, una vez que tienen la declaratoria de herederos y está inscripta, lo que pueden hacer es vender la casa y en el momento que se hace la escritura de venta, se hace una escritura que se llama por tracto abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma escritura dicen, esta casa era de Juan y Pedro, pero por la declaratoria de herederos le corresponde a Mario, José, María y Lucía. Y estos 4 que son los herederos le venden a esta persona. Entonces en una misma escritura se hace todo. Y lógicamente hacer una escritura por tracto abreviado es mucho más barato que hacer primero la escritura de sucesión a mi nombre para después volver a hacer una escritura de venta a otra persona. Eso es lo que le llaman tracto abreviado. Entonces, acá llegamos a la sucesión. Ese sería el proceso de sucesión normal que uno hace. Es decir, puedo hacer la sucesión completa y pasarla a mi nombre porque todavía no sé si la voy a vender, qué voy a hacer con ello. Entonces hago la sucesión y la escritura pasa a mi nombre. Puede suceder otra cosa y es, me quedo en la mitad de camino, declaratoria de herederos y en el momento que la vendo, ahí hago valer esta declaración y digo, hagamos una escritura por tracto abreviado. Y la otra que está terminada y entonces lo podemos hacer. Pero hay una opción más. Y esa opción más que podemos tener es vender la propiedad por los derechos que tengo. Es decir, yo soy la heredera y tengo derecho de esta casa. Entonces, como tengo derecho, lo que estoy vendiendo es mi casa por los derechos que tengo. ¿Cómo se hace eso? Porque eso significa que no hice la sucesión, pero puedo venderla igual.
Bueno, en ese caso, cuando hacemos la venta a esa escribana, lo que uno tiene que presentarle son todos los papeles como cuando se inicia la sucesión. Porque ¿quién va a hacer la sucesión? La persona que me compra. Es decir, es una escritura especial porque en realidad quien nos está vendiendo los derechos que tiene. Y por lo tanto el escribano va a decir, para que esa casa quede a nombre de esa persona que compra, va a tener que la sucesión. Pero ¿quién la va a realizar? El que nos compra. ¿Por qué la puede hacer? Porque va a tener un papel donde estamos haciendo la cesión de los derechos, es decir, la venta de los derechos que yo tengo por herencia. Parece trabalengua, pero es así. Ahora, bien, todo esto que expliqué, estamos partiendo de que hubo una escritura en algún momento. O fue de mi abuelo, o fue de mi abuela, o fue de mi padre, o fue de un hermano, o fue de un hijo. Siempre para poder hacer una sucesión y que la propiedad quede a mi nombre, es porque hubo alguien que tenía la escritura. Y que, como les expliqué en los talleres anteriores, la escritura, para que tenga validez, tiene que estar inscripta en el registro de la propiedad. Y si está inscripta en el registro de la propiedad, figura un sello donde tiene un número de matrícula. Y lo primero que va a hacer el escribano es pedir el certificado para corroborar que esa escritura que ustedes encontraron, quizás de sus abuelos, sus padres, en realidad es la última escritura, es la que está inscripta en el registro de la propiedad. Todo lo que les cuento es experiencia de gente que me ha planteado los problemas. Y acá le cuento uno, casos recientes. No encuentro la escritura de mi papá, no encuentro la escritura de mi abuelo, pero yo sé que tenía escritura. Alguna vez la vi, yo no sé cuándo nos mudamos, si se la llevó un hermano, no la encuentra ninguna. ¿Qué hacemos? Bien, lo primero que hacemos, si creemos que realmente esa escritura existió, seguramente llega algún impuesto de ARBA, del inmobiliario, tenemos algún comprobante. Y lo que vamos a tener que hacer es un trámite ante el registro de la propiedad para preguntarle a nombre de quién está registrada. Si tuviéramos la matrícula es mejor, pero cuando no tenemos la matrícula tenemos que acudir a distintos datos como para llegar al registro y averiguar si ese número de partida inmobiliaria, cómo está inscrito en el registro de la propiedad. Tenemos que recurrir a un escribano o un abogado porque esos trámites, si yo no tengo la escritura, el registro de la propiedad no me da información. No son trámites caros, pero es la única manera de verificarlo. Supongamos que verificamos y sí, en el registro de la propiedad, esta propiedad figura a nombre de mi papá o de mi abuelo. Bueno, y ahora tengo que hacer el trámite de la sucesión. Pero para poder hacer el trámite de sucesión, tengo que presentar la escritura. Pero no la tengo, pero ya figura que sí es de mi papá. Lo que tenemos que hacer es ver quién fue el escribano que hizo esa escritura. Y tenemos que recurrir al escribano para decirle necesito un segundo testimonio para poder iniciar la sucesión. Puede suceder que ese escribano haya fallecido, porque si la escritura era de mi abuelo, debe tener la edad de mi abuelo, falleció. Entonces tenemos que recurrir al colegio de escribanos para averiguar qué pasó con todas las escrituras que había firmado este escribano. ¿Por qué al escribano? Porque la escritura, la original, queda en poder del escribano que la firma. Lo que hace el escribano cuando firmamos una escritura es inscribirla en el registro de la propiedad. Y eso que inscribe queda en poder de él el original. Y lo que nos da a nosotros es una copia original, válida, perfecta. Pero la original la tiene él. Entonces, si nosotros perdimos, puede haber pasado que se nos incendió la casa, puede haber pasado que nos agarró una inundación, puede ser que la hayamos perdido, que se la llevó mi ex marido, lo que sea. Buscando al abogado, le pido
al escribano le pido que me haga una copia. Y si el escribano ya no existe porque falleció, en el colegio de escribanos me van a decir quién es el que tiene esa escritura o si están en sus archivos. Y bueno, tenemos que hacer un trámite para que nos den un segundo testimonio. Y con ese segundo testimonio empiezo a hacer los trámites. Otro tema. La mayoría, como les dije, para poder hacer la herencia o la sucesión, tenemos que tener la escritura. ¿Por qué? Yo puedo heredar una casa, pero si no tengo la escritura, siempre, como les explico en todos los talleres, de la única manera que yo puedo demostrar que es la casa esa es mía, no es solamente porque la sienta mía, porque les cuente, bueno, esta es de mi papá, esto era de mi abuelo, no, necesito la escritura. Por lo tanto, la palabra no sirve y tengo que hacer todo el trámite. Pero ¿qué pasa con todas las familias que nos consultan diariamente y que están viviendo en la casa, pero no tienen escritura? ¿Por qué? Porque ya sus abuelos no habían comprado con escritura, sino encontraron el terreno y lo ocuparon, o se lo compraron a alguien con un papel totalmente informal, que sería parte de lo que estuvimos hablando en el primer taller. En el primer taller estuvimos hablando de la ley Pierri, que en general eran personas que habían llegado al lugar, habían ocupado o habían comprado con un boleto de compraventa o le habían cedido un pedazo del terreno. En ese caso, entonces, no tenemos el papel. Bueno, la ley Pierri en la ley contempla el tema de la herencia. Es decir, que si el papá inició el trámite por la ley Pierri y fallece, nosotros podemos presentar los papeles de que somos los hijos, presentamos la defunción y entonces el trámite queda a nombre de los hijos y continúa. Supongamos que llegaron a la parte hasta que el papá recibió el acta en la ley Pierri. Lo mismo, nosotros en el momento que se cumplen los 10 años somos los herederos y podemos mostrar que somos los herederos. Hay una sucesión de alguien para determinar quiénes son los herederos para que después el trámite que él había iniciado lo podamos culminar nosotros. ¿Quiénes considera herederos? La ley Pierri, a los hijos, a la esposa o a la persona que siguió ocupando esa casa. Porque, por ejemplo, puede haber alguien que estaba juntado, que no estaba casado. Eso es lo que explica la ley. Yo siempre digo que hay cosas que son subjetivas y a veces la ley lo explica de una manera, pero cuando llegamos a hacer el trámite nos piden algo más. Yo les cuento en general lo que dice la ley. No me quiero perder. La otra parte. Preguntas que me han hecho y, son casos excepcionales. Tengo el caso, varios casos, donde me dicen, mi papá tiene escritura o mi mamá tiene escritura y yo construí arriba de su terraza. ¿Cómo hago? Bueno, hay varias acciones que uno debería hacer, más que nada para cuidarse. Nosotros siempre decimos que confiamos, no tenemos problemas con nuestros hermanos, pero la realidad es que a veces en el tiempo mi hermano fallece, me peleo con mi cuñada, cuando le digo vos sabías tal cosa, ella se olvidó, o los padres nunca le comentaron todo a sus hijos porque sus hijos eran chicos y ellos fallecieron de golpe y los hijos no saben nada, y cuando llega el momento de la herencia todo el mundo quiere la herencia. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a mi papá, mira papá, ya estoy cansada de pagar el alquiler, no puedo pagar más el alquiler, ¿me dejás construir arriba de la terraza? Y papá nos dice que sí. Yo siempre aconsejo que hagan un papel donde papá, mamá me están adelantando la herencia y me están dando la terraza, que será un X porcentaje.
después ya lo evaluará en su momento cuando se haga la sucesión. Supongamos que, recordemos que papá y mamá tienen un porcentaje que se lo pueden dar a cualquiera, incluido a los herederos. Es decir, yo como mamá puedo decir, de todo lo que tengo, este pedacito se lo voy a dar a Juan. Pero además Juan va a heredar del resto. Es decir, que puedo a un hijo beneficiarlo con un poquito más. Entonces, si papá me da la terraza, que papá me diga que me dona ese pedacito, y entonces en el momento de la sucesión, como donó, si esa terraza no es más que el porcentaje que podía por derecho papá dárselo a quien quisiera, forzoso, heredero o no forzoso o una institución, no pasa nada, listo. Después por el resto se hace la sucesión y me tocará la parte que me corresponde por sucesión por heredero forzoso. Si lo que me dio supera ese porcentaje que decía la ley, que podía dárselo a quien quisiera, hoy por hoy si no me equivoco es el 30%, entonces ahí se ajustan las cuentas en el momento de la sucesión. ¿Por qué? Porque los otros herederos podrían reclamar. No, Juan se está llevando más de lo que le corresponde. Pueden también no decir nada y conformarse. Entonces, si yo sé que mi papá o mi mamá o mi abuelo tienen la escritura y me está dando la posibilidad, hay que hacer un papel. Lo ideal sería hacer el papel de donación, que es una escritura, pero a veces sale caro, no lo puedo hacer porque no puedo tener la plata en este momento. Entonces lo menos que tengo que hacer es la redacción de esto que estamos hablando y en ese papel los otros herederos, es decir, mis hermanos, tienen que participar de ese papel, diciendo que están de acuerdo, que están conformes con esto que está haciendo mi papá o mi abuelo, que es que me está cediendo, me está donando la terraza para que yo pueda construir. Y no solamente tienen que firmar que están de acuerdo, sino que además reconocen que esa terraza está vacía y que todo lo que uno construya en esa terraza es propio solamente de esa persona a la que le están donando la terraza. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, la ley no lo sabe, es decir, tenés que entrar en un juicio, decir, la casa de mi papá está en este terreno, ah no, pero este pedacito es mío y el resto no. Y si no tengo cómo demostrarlo, para la ley, todo lo que está sobre ese terreno era de mi papá. Y empezamos con las discusiones. Entonces, para evitar esa discusión, lo ideal, si no voy a poder hacer la escritura donde me donan ese espacio aéreo, tengo que hacer un papel con los otros hermanos y es más, repito, no solamente que ellos están conformes, están de acuerdo en lo que está sucediendo, sino que además figure que lo que construye ahí arriba es solamente de la persona que recibe la donación. Lo mismo puede pasar si es un pedazo del fondo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con este papel? Que el terreno es un terreno solo. Y ante la municipalidad, el terreno es uno solo. Si nosotros hicimos el papel y pensamos a la distancia que queremos tener bien las cosas, porque a futuro, en algún momento, puedo yo no estar y mis hijos van a querer vender, porque hoy es mi casa sola, pero cuando yo no fallezca, quién sabe, tengo 3 hijos y los 3 hijos van a querer de esa casa, tengo que hacer un trámite ante la municipalidad para dividirlo. Es decir, lo que era una casa se va a transformar en un PH. ¿Por qué? Porque va a haber una casa abajo con todo el terreno que era de mi papá y la otra que hice arriba que es solamente la mía. Y va a haber que hacer un trámite en la municipalidad para que se transforme en 2 y si vamos a construir, tener que presentar los planos para que se aprueben los planos. Y recién entonces después, cuando tenga esas 2 cosas, puedo seguir avanzando con un agrimensor para que eso se ponga en catastro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no hago eso y algún día esa casa
que era de mi papá, que me prestó que me donó la terraza, se quiere vender porque, por ejemplo, hacemos la sucesión, el problema que va a haber es que van a poder vender un pedazo pero no el otro. Van a tener que vender lo que se dice un porcentaje indiviso. Es decir, va a haber una escritura donde va a figurar, supongamos, dos personas, donde una va a tener el 70% porque tiene la casa de abajo con el terreno y otra persona que tiene el 30% porque tiene solamente lo de arriba. Y ahí se arma un lío que ni les cuento, porque cada vez que alguien fallezca hay que actualizar esa escritura. Entonces, esta opción es una opción que hay que pensarla y pensarla a largo plazo, para no solamente hacer el papel hoy, sino que además tengo que ir avanzando para llegar a lo que sería el papel correcto, que es una escritura individual para cada familia, donde por planos tiene su entrada, tiene su número de inmobiliario, tiene su municipal, tiene todas las cosas en forma independiente. Y hasta acá hablamos siempre de que hay una escritura. Cuando hablamos del otro caso, que es de la ley Pierri, donde el que está es mi papá, pero no tiene escritura, sino lo que viene es por una posesión o porque puede haberle comprado el dueño con un boleto, pero nunca hizo la escritura, estamos en el mismo caso. Porque como les dije, la ley Pierri también se puede dar el trámite y puedo iniciar el trámite como sucesor y mostrar la posesión de los 10 años porque tengo los impuestos a nombre de mi papá y puedo mostrar que yo soy la heredera de mi papá. Estamos en el mismo caso. Si yo no arreglo con mis hermanos de que este pedazo, que hoy no tiene escritura, pero que en realidad papá me lo está dando y yo me estoy quedando con este pedazo, y este pedazo, lo que ponga ahí de materiales que compre, es solamente mío, va a suceder que si voy a hacer la ley Pierri, estamos con el mismo caso. Está todo sobre un mismo lote. Si bien es más fácil el tema de los planos ante la ley Pierri, ¿por qué? Porque la ley Pierri te dice que en uno de los puntos que hay que cumplir, que hay que presentar un plano hecho por agrimensor, y ese sería, quien sabe, el momento de presentar el plano de la casa de abajo con la casita de arriba, o la casa de abajo y la casita del fondo. Siempre estamos hablando de cosas que son irregulares, que hay que seguirlas en el tiempo. Pero si no tengo ese papel donde diga que mis hermanos están de acuerdo en que papá me deja construir arriba, no digo venta y digo donación, y digo que está de acuerdo en que papá me deja usar y que estamos de acuerdo mis hermanos, porque en realidad no existe la venta entre padres e hijos. La ley no las reconoce, por más que realmente la hayamos pagado. Pero entonces tengo que hacer un papel donde mis hermanos reconozcan, sí, lo compré, me lo está regalando, me lo donó, yo lo pagué, no importa, pero mis hermanos están de acuerdo, y como están de acuerdo, el día de mañana cuando tenga que hacer la sucesión de este pedacito, ya están reconocidos y por lo tanto yo puedo construir tranquilo, porque mis hermanos ya reconocieron que ellos pueden ser el día de mañana, que sean los herederos, pero de este pedazo no lo van a poder recibir. Tengo distintas preguntas, nos quedan unos minutitos, entonces voy a tratar de responder a esas preguntas. Pero le vuelvo a repetir hasta el cansancio. Anoten ese teléfono. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a quedar un montón de cosas colgadas de todo lo que hablé en 50 minutos que ya llevamos. Y quiero que puedan tener la posibilidad de hacer la pregunta o consultar por lo que no entendieron. Entonces, llamen a ese teléfono, diga que quieran tener una consulta. Como esto es para la comunidad de Sume Materiales, las chicas les van a explicar. Una pregunta que hicieron acá mientras estamos en vivo. Mi papá falleció, no, mi papá le regaló la propiedad a mis hermanos y a mí me dejó fuera. Ahí es un caso, por eso, para verlo puntualmente. ¿Por qué? Porque hay que ver, si papá tenía una escritura,
¿Cómo hizo para repartirlo? Y sí, echa la ley, echa la trampa. Podría papá, por ejemplo, haber vendido la casa, una vez que la vendió, plata en mano, a uno, al otro y al otro, y repartió y regaló la plata. Bueno, esas cosas ya es un juicio por estafa, tendría que ser y con un abogado, es muy, muy, muy difícil. Pero esa sería una manera. Otra manera es, ¿se las dejó de palabra? Bueno, si se la dejó de palabra, yo como heredera forzosa, en el momento que papá fallezca, voy y digo, quiero hacer la sucesión, señores, se inició la sucesión, tengo que estar alerta, señores, yo soy heredera y a mí me corresponde, lo dice la ley. ¿Puede papá beneficiar a un hijo más que otro? Sí. A veces un padre puede tener privilegios por un hijo y dice, el 30% se lo dejo a este hijo y lo hago por testamento y además que le corresponda los de la ley. ¿Existe algún caso en que se pueda desheredar a un hijo? Después de muchos años de idas y vueltas y de hablar con distintos abogados, todos me dicen por la ley que no se puede desheredar a ningún hijo. Los que tenga con este matrimonio y los que haya tenido en cada provincia de la República Argentina. Sin embargo, conozco un caso en que sí se ha desheredado a un hijo, pero es por medio de un juicio donde ha habido un grave problema. Supongamos en el caso de un hijo que maltrataba, golpeaba, le robaba a la madre. Es el único caso que conozco. Esa madre, defendiendo a los otros hijos, hizo un trámite ante un juez y el juez lo reconoció. Pero no es lo más común, ¿sí? Otra de las preguntas que me han hecho en el transcurso de la charla es ¿quién inicia la sucesión? Cualquiera de los que heredan. Es decir, si son 8 hermanos y hay uno que quiere iniciar la sucesión, ese hermano lo puede iniciar. Obviamente, después verán los gastos como los reparten, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que estar los 8 de acuerdo. El que inicia la sucesión por los bienes que tiene el papá, y como va a tener que presentar la documentación de papá y de mamá, donde va a figurar cuántos hijos tiene, y esos hijos van a tener que acudir, si ese hijo no puede acudir porque falleció, entonces a lo que se va a convocar es a los nietos, pero para la declaratoria de herederos lo puede presentar cualquiera, todos pueden presentarse, o uno solo. Y la última consulta es, mamá compró, no estaba casada, dos preguntas. Mamá falleció, no estaba casada, entonces las herederas somos las 2 hijas. Sí, es así. Si mamá cuando compró sola y estaba juntada en concubinato con un señor, este señor no la puede heredar. Es decir, por empezar no le corresponde el 50% porque no compraron estando casados, pero tampoco le corresponde heredarla porque tampoco estaba casada. Y en este punto hago una salvedad. No sé si existe algún medio para una persona que haya vivido 20 años que pueda demostrar que hace 20 años que va viviendo y ahora que falleció pueda pedir parte de esa herencia. En ese caso lo desconozco, nunca he tenido un caso, entonces no lo puedo asegurar. Y el otro tema es que si eran 2 hermanos, en el momento de la sucesión puede mi hermano cederme a mí y yo heredaría absolutamente todos. Y acá hago una salvedad, tampoco sé si por ley los hijos de quien cede
puede reclamar porque su mamá está cediendo lo que a futuro sería herencia de ellos. Son dos temas que si hay algún caso y me hacen la pregunta puntual, yo consultaría con gente abogada que es conocida y preguntaría si esta situación se puede dar. Última pregunta que la estoy leyendo. Bueno, acá me están preguntando, por ejemplo, qué trámite tienen que hacer para repartirse un terreno, pero no tienen ningún papel. Bueno, si no tiene ningún papel y no hay una escritura por lo cual ese terreno les corresponda por herencia, es decir, estamos hablando entonces de una ocupación, estamos hablando de la línea de la ley Pierri. En ese caso, lo único que pueden hacer es iniciar el trámite y cuando inician el trámite, lo inician a nombre de los dos y por lo tanto, cuando salga el acta posesoria va a salir a nombre de los dos. Y es lo que planteé antes. Una vez que tienen el terreno a nombre de los dos, van a tener que empezar a hacer trámites para poder dividirlos y que después, a futuro, cada uno tenga un pedazo con los planos, con la escritura como le corresponde. Como en la ley Pierri, en el momento de hacer la presentación, hay que presentar un croquis por agrimensura, quizás en ese momento ya pueden presentar el croquis donde muestran qué parte le queda a uno y qué parte le queda al otro. Y entonces de esa manera ya inician con el terreno dividido en dos. Pero si no es así, si es que había una escritura que era de papá o del abuelo, y lo tengo que hacer, bueno, van a tener que hacer, primero van a como herencia recibir una escritura en nombre de los dos, y para poder dividirla y hacer casas independientes van a tener que hacer el proceso ante el municipio, donde van a presentar a catastro la división del terreno, van a presentar los planos de construcción y van a tener que hacer una escritura posterior, o más que una escritura posterior, un reglamento de copropiedad donde se diga cuál es el pH que le corresponde a cada uno. Bueno, y llegamos a las 3 de la tarde y se terminó el taller. Espero que haya sido claro. Les doy un minutito más para que puedan tomar el número porque sabemos que van a haber consultas. Y bueno, la próxima van a ser los pasos para hacer la escritura. Es decir, la persona que quiere ir a comprar, que todavía no compró y que quiere saber cómo hacer para garantizarse que va a tener una escritura perfecta. Les agradezco a todos y nuevamente le agradezco a la Fundación que me permite en este espacio poder contar con las experiencias que voy aprendiendo de ustedes, porque es gracias a ustedes que yo aprendo. Así que nos vemos en el próximo taller. Les mando un beso y nos vemos. Hasta luego.